¿Se puede ver la presentación? Sí, profesora. Ya, perfecto. Bien, vamos primero a la pregunta 4, entonces. Ya, a ver, dice, el significado denotativo es básico y primario y objetivo de un signo lingüístico. De acuerdo con esta aseveración, ¿cuál es la alternativa en la que se presenta esta clase de significado? Ya, ¿cuál es tu duda ahí, Mía? Miss, ¿por qué no podría ser la D? O sea, yo marqué la C, pero, o sea, Ujú. yo quisiera saber qué es lo que la respuesta o la alternativa de no sea considerada como denotativa. O sea, ¿cuál es el factor que determina que no pueda ser denotativa? ¿Qué alternativa? En la D. Porque yo lo siento casi similar. O sea, yo siento que ambos son notativos. Lo que quiero saber es cuál es el factor que lo vuelve como connotativo. Por Pero aquello sería. la alternativa D es denotativo, no es connotativo. Ah, ya, no. Ah, ya. Me confundí. Entonces tendría que ser la C. O sea, Tú ¿por qué no dices que podría ¿por ser qué la no la C? sé entonces? Ajá. Ah, me estaba confundiendo de alternativa. Porque en la C dice, hoy Miguel está en el banco por decisión del entrenador. Entonces, esta palabra banco suele ser contextual. Quiere decir que Sí. necesitas saber la situación para poder tener una precisión de la interpretación. Entonces, Ah, puede ok. referirse a que el entrenador ha decidido que vaya al banco, a la entidad financiera, o que sencillamente esté de suplente. Ah, ok. Ya, mis. Esa era mi duda, disculpe. Me había Mm, confundido. Ya, ok, listo. Vamos con la pregunta 12. Ok, acá la pregunta 12 trata de precisión léxica. Simplemente utilizar las palabras más adecuadas según el contexto, ¿no? La precisión léxica consiste en el uso adecuado de las palabras de acuerdo al contexto. Según esta aseveración, identifica la opción en la que hay precisión léxica. Entonces tenemos allí 5 enunciados, ¿sí? Pero solamente el enunciado C presenta esta precisión que se requiere. El resto de enunciados podría haber estado de manera más precisa de la siguiente manera, ¿no? Dice, los obreros pusieron los cilindros en esa camioneta. Lo más preciso es colocaron. Luego, en B dice, Margarita hizo un terno para su hermano José. La palabra más precisa es confeccionó. Luego, en la alternativa D que dice, a Ana le dieron una medalla y un diploma de honor. La palabra más precisa hubiese sido, en vez de dieron, otorgaron. Y en la E, el conferencista habló muy bien en ese auditorio. Hubiese sido más adecuado colocar el conferencista expuso muy bien en ese auditorio. Por eso se ha considerado la C como la más precisa. ¿Ok, Einer? Ah, es que para mí son sinónimos. Son sinónimos, así que no, por eso no le encontraba sentido. No lo veas tanto como sinónimos, míralo como que es la palabra más adecuada a ese contexto, porque es diferente decir tomé un taxi a decir tomé una taza de agua, a decir abordé un taxi. Entonces nosotros solemos en nuestro lenguaje coloquial utilizar una palabra para muchos contextos, pero nosotros tenemos que utilizar la palabra que es más exacta a ese contexto. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sánchez, Gómez, Huamanyauri, Quirós. Profesora, más bien le quería consultar si me podría dar un ejemplo que pudiera diferenciar la hiponimia, hiperonimia y cohiponimia.
¿Quieres ver un ejemplo para que puedas entender bien inclusión de significados? Sí, por favor. Ya, un ratito. Listo. ¿Puedes ver lo que estoy compartiendo? Sí se observa, profesora. Ya. Mira, cuando hablamos de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia, lo que ya te había mencionado, se trata de que un significado esté incluido en el otro. Entonces hay una relación de significados generales y significados específicos. Como podrás ver en el ejemplo, hay una palabra que es la general. ¿Cuál es? Vehículo. Vehículo. Esa palabra general y que además incluye otras palabras, ¿qué otras palabras incluye la palabra vehículo? Automóvil, bicicleta, camioneta. Muy bien. Entonces, esta palabra general es la denominada hiperónimo. ¿Ok? Entonces, el significado de esta palabra incluye la de otras palabras. Y las palabras automóvil, bicicleta, camioneta, que obviamente son vehículos, ¿no es cierto? Van a tener este significado específico de un significado general. ¿Ok? Están incluidas dentro de otra palabra que tiene mayor cobertura. Estas palabras se les llama hipónimos. Ahora, estos hipónimos de un hiperónimo, ¿no? En este caso, los hipónimos del hiperónimo vehículo, que son automóvil, bicicleta y camioneta, tienen una relación, ¿no? Automóvil con bicicleta, camioneta con bicicleta, camioneta con automóvil, etcétera, tienen una relación. Claro, la relación entre ellos tres es que son del mismo hiperónimo, que son del hiperónimo vehículo. Entonces, cuando tú veas palabras que son hipónimos del mismo hiperónimo, se les llama cohipónimos. Por ejemplo, si yo te digo manzana, rojo, lapicero y azul. Repito, manzana, rojo, lapicero y azul. ¿Cuál de las 4 palabras serían cohipónimos? Manzana y rojo. No, entiende de nuevo. Las palabras automóvil, bicicleta y camioneta Azul y rojo. son hipónimos del hiperónimo vehículo. Estas 3 palabras tienen un punto en común, que provienen del mismo hiperónimo. Si tú ves palabras que provienen del mismo hiperónimo, hipónimos que provienen del mismo hiperónimo, su relación es de cohiponimia. Son cohipónimos. Entonces, repito. Manzana, rojo, lapicero y azul. De las 4 palabras, ¿cuáles son cohipónimos? ¿Cuáles son las que comparten el mismo hiperónimo? Rojo y azul. Rojo y azul. Claro, porque el hiperónimo es El color. Colores. el colores o color. ¿Ok? De esto se trata inclusión de significados. Gracias, profesora. De nada. Bien, Villavicencio, ¿alguna pregunta? No, no. Bien.
Bien, listo, chicos. Atendidos, si tienen alguna consulta, me escriben o Sí, sí, simplemente activan profesora, su audio. disculpe, ¿podría explicarme qué es el cohiponimia? Es que recién acabo de llegar hace unos 2 minutos, 3. Justo estás observando ese... Verdad, cierto, cierto, hiponimia. Perdón, perdón, no me había fijado. Hiponimia. ¿Lograste escuchar la explicación o no? Sí, sí, de cohiponimia, sí, no me acordé que estaba, sí, sí, está bien. No, no, Ya, nada, ¿y disculpe, y profesor. qué es cohiponimia? En cohiponimia es lo que pertenece a un hiperónimo, pero sin, o sea, lo que tienen en común. Como usted dijo, ¿no? De colores, rojo, verde, azul, esos pertenecen a un hiperónimo, pues, Que sería, cohiponimios, serían cohiponimos. es a un hiperónimo que sería en este caso, ¿cuál es el hiperónimo de rojo, azul, verde? ¿Cuál es el hiperónimo? Sí, Colores. ya, ok, listo, entonces es entendido. Profesora, ¿podría explicar un poco sobre antonimia? Las clases de antonimia. Ya, clases de antonimia. ¿Puedes ver el esquema? Sí, 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 sí. Ya. Mira, cuando nosotros hablamos de antonimia, estamos hablando de palabras que tienen significados opuestos, ¿no es cierto? Diferentes. Contrarios. Pero también hay una clasificación de ciertos antónimos y estos se han clasificado en dos grupos, ¿no? Gramatical y lexical. Entonces, ¿cómo reconoces que un antónimo es gramatical? Simplemente porque la palabra contraria tiene un prefijo. Por ejemplo, lo contrario de real sería irreal. Si te has dado cuenta, lo único que se hizo es añadir un prefijo, ¿no? Ahora, la palabra culto, lo contrario sería inculto, que sería el antónimo. ¿Qué se hizo? Se añadió también un prefijo. Entonces, esa es la característica de las palabras antónimas gramaticales. También tenemos las palabras antónimas lexicales. Estas pueden ser de tres tipos, ¿no? Las complementarias, las graduales o las recíprocas. Ahora, ¿cómo reconocer una complementaria? Porque vas a ver que una excluye a la otra, ¿no? Por ejemplo, lo contrario de amor o lo contrario de odio es amor. Si hay odio, no puede haber amor. Lo contrario de blanco, no, esa no. Lo contrario de fuerte, débil, ¿no? Etcétera. También puede tomarse como antonimia, ¿sí? Gradual, a justamente esas dos palabras que se oponen, pero vamos a ver que hay una gradualidad entre ellas dos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de frío y caliente, estas dos palabras que se oponen tienen un punto medio. ¿Cuál será? Digo, Claro. Entonces, ese punto medio me está diciendo que sí se oponen y que se ve una gradualidad. Por eso están en el grupo de propias o graduales. Y luego también tenemos palabras que se oponen, pero hay allí un marco característico que es de implicancia, que una implica a la otra, ¿no? Y esas son las antonimias recíprocas justamente por esta implicancia. Y eso lo podemos ver en ejemplos como médico-paciente, ¿no? Obviamente si eres médico vas a tener un paciente. Abuelo-nieto, si eres abuelo es porque tienes un nieto. Entonces, también tener en cuenta estos antónimos al momento de identificarlos. ¿Ok? ok, sí. Y el ejemplo que quiso dar de blanco y negro, ¿en cuál tendría que entrar o no entra en Ah, antonimia? yo te lo repregunto a ti. ¿Dónde entraría? En recíproca, ¿Por porque qué? es por lo opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué sería blanco y negro en recíproca? Ah, sería propia, porque el punto medio sería gris. Ya, ahora sí. Ajá, exacto. Ya, mis, disculpe, gracias. No, no te preocupes, está bien. Pregunta.
Misty, la Listo. pregunta 10. ¿Las qué? La pregunta 10 me podría mostrar cuál es la alternativa para corroborar. A ver, la pregunta 10. Ya. Ahí está la pregunta 10. La pregunta 10 tiene como punto la homonimia, ¿no? Entonces allí están haciendo una introducción acerca de la homonimia. Están definiendo además que tiene una relación de significación entre dos palabras que coinciden fonológicamente, o sea, que suenan igual, ¿no? Pero difieren en su significado. Significa de que no significan lo mismo, ¿no? Y luego te están diciendo de que en estos enunciados marques el enunciado en donde se vea caso de homonimia parcial. Entonces tú tienes que tener clara la diferencia entre una homonimia absoluta, una homonimia parcial, una homonimia paradigmática. Entonces, acá la respuesta sería la B, la proposición 2 y la proposición 3. ¿Y por qué? Porque en la proposición 2 estamos viendo dos palabras que sería hasta sin H y hasta con H. Y la palabra hasta sin H y hasta con H suenan igual, ¿no? Son homófonas. Cuando son homófonas es porque tienen el mismo sonido. Pero las categorías gramaticales son diferentes. Hasta sin H es un sustantivo y hasta con H es una preposición. Y esa característica es de las homonimias parciales, porque no comparten la misma categoría gramatical. Otro enunciado que presenta lo mismo es el bote de las medicinas dio un bote, ¿no? Claro, tenemos las palabras bote-bote, el mismo sonido, también pueden ser homógrafas, o sea, pueden escribirse igual. Y en este caso lo que vemos es primero un sustantivo, ¿no? El bote de las medicinas. Y la última palabra es un verbo. Por lo tanto, ¿sí? Estarían consideradas también dentro de homonimia parcial, por tener diferentes categorías gramaticales. La clave es la B. Gracias, profesor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Montenegro, Córdoba? ¿Ninguna? Bueno, ya, quedo atento, ¿ok? Hola, Brixtay, te explico. La 6 dice así: los factores que influyen en la comprensión del significado de un signo lingüístico son el contexto y la situación. Con respecto a lo mencionado, marque la opción en la que se requiere de la situación para precisar el significado en la oración. ¿No entiendes lo del contexto y situación? Ya, entonces mejor voy a proyectar primero la presentación. Ya, a ver, ustedes tienen que tener claro de que hay dos tipos de significado, ¿no? Cuando hablamos de significado denotativo, es el significado inicial, el original, el primario, del que se derivan otros significados secundarios. Es el objetivo. En cambio, también
cuando hablamos del connotativo, este sí es subjetivo, porque este ya tiene significados secundarios, figurativos, metafóricos, como lo quieras llamar. Entonces, por ejemplo, la palabra, acá han colocado diferentes ejemplos, pero yo voy a colocar un ejemplo para los dos. La palabra mano, ¿no? La palabra mano, cuando yo digo me duele la mano derecha, la palabra mano, ¿qué significaría, Brisney? La parte del cuerpo. Ya. Pero si yo te dijera, dame una mano, ahora la palabra mano en ese contexto, ¿qué significa? Ayuda. Ah. Entonces, en el segundo caso que yo te digo, dame una mano, el significado ya no es el original, que vendría a ser una extremidad superior del cuerpo humano. Vendría a ser ayuda, ¿no? Apoyo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que el significado es connotativo. ¿Por qué? Porque ha adquirido un significado secundario, ¿no? Y podremos ver lo mismo en la misma palabra cuando digo, dame una mano de plátano, eh, me pidió la mano, o la mano, etc. Ahora, este contexto connotativo, sí, también tiene factores, ¿no? O en general, determinar el significado va a tener siempre un condicionamiento. Puedes determinarlo por el contexto lingüístico, me refiero a a saber exactamente qué significa la palabra en cuestión, y también la situación será un factor determinante para también saber qué trata de decirnos el receptor, ¿no? Entonces, recuerda, cuando hablamos del factor contexto, es el conjunto de palabras, el conjunto de elementos lingüísticos que van a condicionar a entender, ¿no?, el significado de ese mensaje. Entonces, por ejemplo, acá dice, cogí una rama del árbol. Entonces dice acá, bueno, acá debería ser en vez de rama hoja, ¿ya? Hoja. Entonces, la palabra hoja es utilizada para diferentes contextos, ¿no es cierto? Pero esta palabra árbol ya te indica de que esta palabra hoja se refiere a una parte de la planta en sí, ¿no? ¿Ok? Pero si yo hubiese dicho de repente, rompió la hoja del cuaderno, ¿se trata la hoja de la planta, Brisney? No. No, ya no. Se trata de la hoja, el papel, ¿no?, donde se escribe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ayudó a que nosotros entendamos, ¿no?, que se trataba ahora de papel, la palabra cuaderno? Ese es un medio, ese es un camino, entonces, para poder entender los significados exactos. Pero a veces es necesaria la situación también. ¿Por qué? Porque por más que hayan palabras a su alrededor, a veces no se entiende tampoco el texto. Entonces hay que contextualizar, hay que ampliar más la información. Y acá, por ejemplo, dice el hijo de mi vecina con anteojos es estudioso. Y acá dice, no los aceptaron en el club por sus prejuicios. Entonces acá surgen dos preguntas, ¿no? El contexto lingüístico ya no es suficiente para entender. ¿Por qué? Porque yo lo puedo interpretar de dos maneras. Por ejemplo, cuando yo digo el hijo de mi vecina con anteojos es estudioso, ¿no? Yo lo puedo interpretar o surge la pregunta, ¿quién tiene anteojos, no? ¿El hijo o la vecina? ¿Te das cuenta? Necesito de la situación ahí, necesito del espacio, ¿no?
para poder yo entender. Y cuando dicen no los que aceptaron en el club por sus prejuicios, ¿quiénes son los que tienen prejuicios? ¿A quienes no aceptaron o los socios, no? También se queda en duda. Por eso es que estos dos puntos van a ser determinantes para obtener significados exactos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, cuando tengas que resolver esta pregunta, tienes que mirar todos los aspectos, no solamente que el significado sea secundario, sino que además de repente necesites de estos factores para poder entenderlo. Entonces, cuando acá te dice, marque la opción en la que se requiere de la situación para precisar el significado de la oración, la D es la que requiere de la situación, ¿no? Dice, colocaré el saco sobre el muro. ¿Cuál es ahí? ¿Qué duda surge ahí? Que podría ser el saco, esa bolsa, ¿no? Ese costal, o que podría ser la prenda de vestir. Entonces, por eso es que la respuesta acá es la D. ¿Ok? Sí, profesora, ya entendí, gracias. Ya, excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Rivera, Paniora, Quirós. Buenas noches, Miss. ¿Podría proyectar las claves de todos los ejercicios? A ver, atenta que las voy a decir ya, porque proyectarlas, tengo acá la separata que tiene varias hojas. De repente alguno de ustedes la puede escribir en el chat. La 1 tiene la respuesta enano, E, 1E. 2 dedo, 3 enano, 4 dedo, 5 casa, 6 dedo, 7 enano, 8 casa, 9 dedo, 10 beso, 11 enano y 12 casa. ¿Listo? López Alexia, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Me mandaste 3 preguntas al chat? Sí, profesora, si me puede explicar esas 3 preguntas, por favor. A ver, en el sistema alfabético del español el empleo de las letras mayúsculas y minúsculas está normado por la regla de ortografía. Desde esta perspectiva, elija la opción que evidencia uso adecuado de las letras mayúsculas. ¿Cuál es tu duda acá en la 47? Hola, El enunciado 2 y 3. ya. El enunciado 2 y 3. Ya, lo que pasa es que en los nombres con preposición y artículo hay diferentes reglas, ¿no? ¿Qué te dicen cuando en vez del nombre de pila sale un tratamiento? Por ejemplo, ahí dice Señor de la Cruz, no dice, por ejemplo, Elena de la Cruz, ¿no? Entonces, cuando el nombre de pila está, la preposición tiene que estar en minúsculas, ¿no? Pero cuando se omite el nombre de pilas, la preposición debe estar en mayúsculas. Y luego tu duda en la 3, ¿también me dices? Sí, profesora. Profesora, y en la 12, en la victoria, el artículo la también estaría en mayúscula.
Sí, porque el distrito es la Victoria. Ese artículo la está dentro de la denominación del distrito. El distrito no es Victoria. Entonces hay nombres de lugares como por ejemplo el Agustino, ¿no? Que tienen incorporado el artículo, por lo tanto estos dos tienes que escribirlos en mayúscula, Ok, Miss, ¿correcto? gracias. Sí, Ya, a ver, vamos a la otra pregunta. En la práctica comunicativa, la función cognitivo-comunicativa del lenguaje se expresa mediante diversos matices. Así en el enunciado, José es uno de mis mejores amigos de la infancia. Predomina la función del lenguaje denominada. Ya, ¿acá qué pasó? ¿Qué te genera duda acá? puede ser la alternativa B. Mira, tienes que tener clarísima la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de expresivas es cuando uno da una opinión, hay una valoración, ¿no? Cuando hablamos de expresiva, una opinión, valoración del emisor. Cuando hablamos de estética, estamos ante el embellecimiento del mensaje como tal. Por eso es que acá eh, este tipo de función predominan en los textos líricos como poemas, ¿no? Cuando hablamos de fática, estamos hablando de que ese mensaje está tratando de mantener la comunicación en un contexto en donde de repente hay distorsión, hay ruido y que esa se pueda cortar. Y cuando hablamos de representativa, es netamente objetiva. No hay valoración ni calificación, no hay ninguna opinión de por medio. Entonces, si yo digo, José es uno de mis mejores amigos de la infancia, ¿hay una valoración ahí o no? Sí, Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? expresiva o emotiva. Claro, porque él está dando una opinión de este amigo que es el mejor, ¿no? De su infancia. Entonces, esta puede ser confundida con una representativa en cuanto que sí, está informando, pero está predominando ahí la valoración. Además, recordar que todos los mensajes van a tener diferentes, varias funciones a la vez, solo que hay una que prima. No es que solo tenga una función y nada más que una función. ¿Ok? Sí, Miss. Luego dice, los fonemas suprasegmentales de la lengua española son el acento y el tono. El primero cumple función distintiva a nivel de la palabra y el segundo a nivel de la oración. Según esta afirmación, seleccione la alternativa en la que el acento es fonema. Ya, acá lo que tienes que ver entonces es cuál es la alternativa que cumple función distintiva solo a nivel de acento nada más. O sea, solo a nivel de palabra. Recuerda que el acento es la mayor fuerza de voz en una determinada sílaba de una palabra. Y esa fuerza de voz cuando se cambia de ubicación, cambia el significado. Entonces, por lo tanto, es un fonema. ¿Por qué? Porque el fonema tiene justamente como unidad mínima la significación. Es la unidad mínima significativa de la lengua. Y cuando te hablan del tono, es a nivel de todo el enunciado. Varías la inflexión tonal o varías, mejor dicho, el tono o hay una inflexión tonal de todo el enunciado. Entonces, acá hay una alternativa que tiene que tener esa función distintiva a nivel de acento. ¿Cuál será? La D, Claro, ¿por qué? en trabajo y trabajó. Claro, exactamente. Así es. Listo. Gracias, profesora. Cuídese. Tú también cuídate, gracias. Rivera, Paniora, buenas noches.
Profesora, buenas noches. ¿Me podría explicar la número 8, por favor? Claro, ahora vamos a ver cuál es la número 8. Ya, esta número 8 te habla de relaciones semánticas, ¿no? Específicamente las de antonimia. Entonces, lo que tú tienes que verificar es cuál de todas las antonimias es, ¿no? Ahí nos colocan lexical propia, gramatical, lexical recíproca y lexical complementaria. Entonces, tú tienes que ver esas parejas de palabras y tienes que simplemente relacionarlas. Ahora, hay que tener claro, y justo yo lo expliqué hace un rato, ¿cuál es la diferencia entre estas palabras lexicales? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de las palabras lexicales complementarias, es que una excluye la otra. Te voy a poner acá un ejemplo. Voy a un ratito dejar de compartir esto para que puedas ver la lámina que presenté hace un rato. Y puedas entenderlo mejor. Un ratito que ya se borró todo esto. Ya mira, para que la tengas ahí bien entendidita. ¿Puedes ver la lámina? Sí. Ya. Entonces, cuando te digan detecta si es antonimia gramatical o lexical, te vas a dar cuenta que es una gramatical porque al antónimo simplemente se le agrega un prefijo, ¿no? Culto, inculto, leal, desleal, mutable, inmutable, etc. Pero cuando es una antonimia lexical, puede ser de tres maneras, ¿no? Puede ser una complementaria porque una excluye a la otra, ¿no? Si hay odio, no hay amor. Entonces el antónimo de odio es amor, ¿no? Una elimina la otra automáticamente. Ahora, ¿cuándo sería propia? Cuando hay una gradualidad. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, frío-caliente. ¿Por qué hay una gradualidad? Porque el punto medio sería tibio, ¿no? Entonces, frío y caliente son opuestas, claro, pero entre ellas dos hay un punto medio. Antonimia propio gradual. Y la recíproca es que la otra se opone, ¿sí? Pero ahí hay una relación de implicancia, ¿no? Padre e hijo opuestos, pero es padre, la palabra padre implica hijo, ¿no? Hablante, oyente, opuestos, pero la palabra hablante implica un oyente, ¿no? Médico, paciente, médico implica un paciente. Entonces, eso tú tienes que saberlo diferenciar. En ese sentido, con esta teoría, la pregunta en cuestión va a tener como alternativa la C. Alegría y tristeza sería complementaria, alto bajo sería propia, ¿sí? Normal anormal gramatical y padrino ahijado sería recíproco. ¿Ok? Sí, profesora, pero en la C dice padre ahijado complementaria. ¿Dónde? En la C, 4D. No, es que relaciónalo.
No sería Al- Alegría y padre tristeza. Alegría y tristeza, ¿cuál es? A ver. Alegría y tristeza, ¿cuál es? complementaria, Ya. Alto, bajo. propia, Ya. Normal, anormal. gramatical, Y padrino, ahijado. recíproca sería. Sí, pues. ¿No Pero es, en no es la clave la C? la C dice 1D, 2A, 3B y 4D. Ya, pues está bien. Padrino, ahijado. Eh, Ah, verdad, tienes razón. La clave es 1D, 2A, 3B y 4D. No entiendo cuál es la... Ah, han debido pero colocar 1A. No, perdón. 1D, a ver de nuevo. 1D, 2A, 3B y 4D. No entiendo tú, porque ¿cuál es el problema? Mm, lexical, padrino ahijado es con léxica recíproca, ¿no? Entonces, ya me confundiste, ya no entiendo cuál es el error que ves. es que, mire, dice Profesora, en la C se repite la D. ajá, ¿En dónde? En la 1D y 4D se repite la D. sí. Ah, ya, pero la respuesta, tienes razón. Ahí no han debido colocar DD. Entonces vamos a ubicar la respuesta, ¿ya? Ahí había un error de tipeo, ¿ya? Sería 1D, esa sí está bien. La 2 sería A, esa también queda. La 3 sería B, esa también queda. Y esta de acá sería la C, pues. Entonces, la clave sería la E. No, tampoco la E. 4C. Sí, tienes razón, ha habido ahí un error de tipeo. Ya, no te preocupes. Más bien lo voy a comunicar para que hagan la corrección en el salón de la alternativa, básicamente. ¿Ya? Pero ya sabes cuál es la relación, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Chicos, chicas. Buenas noches, profesora. Le envié un Hola, ¿cómo problema estás? en el chat. No sé si A podría ver, a ver, revisarlo. vamos a ver. Un poquito quiero apuntar eso para comunicar. Pregunta 8. Gracias. Vamos a ver tu pregunta. ¿Existen dos factores que facilitan la comprensión del significado? ¿Esa pregunta me enviaste? Sí, esa. Ya. Existen dos factores que facilitan la comprensión del significado de un signo lingüístico, el contexto y la situación. Respecto a lo mencionado, marca la alternativa en la cual se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. La computadora no funcionaba, vi a María en el supermercado, trabajaba tranquilamente allá, dejó el saco sobre esa tarima. La D, pues, porque la Sí, palabra en saco... la... s- ¿Cuál era Sí, tu también diría duda? la D, pero en la C trabajaba tranquilamente allá, pero bueno, no dice a quién se refiere. O sea, veo que es un sujeto tácito y vamos que no.
¿No requiere situación para especificar? No, no requiere. Te estoy diciendo que trabajaba tranquilamente en un lugar X, lejano. En cambio, la D sí requiere situación, porque puede ser una prenda o puede ser un costal. Ya, ok. También veo un problema similar a eso. Bueno, voy a enviarlo un rato para preguntar. Ya, ok. ¿Alguna pregunta, Castro? Gómez, Sánchez, Villavicencio, Paniora. Profesora, la número 9, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu duda en la 9? Ah, sí, dijo que la clave era la D, pero ¿por qué no puede ser la A? A ver, las relaciones semánticas de las palabras en la lengua española son la sinonimia, la antonimia, homonimia, polisemia, hiperonimia, entre otras. Considerando ello en los enunciados, ¿cómo ese hombre está muy desconsolado por la muerte de su esposa? Sus amigos le aconsejan que no continúe melancólico. Y mi tío recibió un encomio. Su hijo, una diatriba. Se cumplen las relaciones semánticas de. A ver, ahí lo que están colocando es que las palabras desconsolado y melancólico están cumpliendo la relación de sinónimo. Y referente a las palabras encomio y diatriba, son antónimas. Y tú me dices por qué no hiponimia y antonimia, ¿por qué no es hiponimia? Sí. Ujú. Bueno, está clarísimo que desconsolado y melancólico son palabras que tienen el mismo significado. Cuando hablamos de hipónimos, estamos hablando del significado específico de un significado general. ¿Sabes qué es un hipónimo? Sí, A ver, ¿qué es un hipónimo? Dame un ejemplo de hipónimo. allá hipónimo es cuando, bueno, hay bastantes tipos de hipónimos, hay tres creo, que uno es por las No, categorías. no, 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 no. Entonces no se entendió el tema. Tienes que repasar inclusión de significados. Un hipónimo es una palabra específica que está dentro de una palabra general. Por ejemplo, ¿no? Felino, los hipónimos serían tigre, león. Entonces, como puedes ver, las palabras desconsolado y melancólico para nada tienen una relación de hiponimia. La relación es de sinonimia. Por eso la respuesta es la D. Sí, perdón, profesora, me confundí con otro tipo de relación. Gracias. ¿Ya? Pero igual estudia eso, ¿ah? Porque sí suele venir esas preguntas.
Villavicencio, Paniagua, Gómez, ¿tendrán más consultas?
Hola, profesora. Le envié otra pregunta en el chat. Ok, lo reviso. En esa pregunta, en la clave A, no podría ser porque es sujeto tácito. No, acá la respuesta es la E. Señala la opción en la que el contexto, ya, perdón, en la que el contexto es suficiente para la identificación del significado. Ya está, esto es al revés. A ver, un ratito. Cuando me dicen que el contexto es suficiente, quiere decir que no necesito de la situación para poder entenderla. Ahora, acá yo descartaría, teniendo en cuenta esa pregunta, yo descartaría le di la mano porque acá sí necesitaría del contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas, perdón? Ronald, sí me comprendo. Ronald. Ya. Ahora, tú me dices la A. ¿Por qué me dices la A? ¿Cuál es tu duda No, en diría la A? porque como me dicen contexto, cuando el contexto es suficiente, entonces la no conseguía lo que quería, no podría hacer porque falta la persona, el sujeto. No, pero es que siendo tácito tú puedes reconocer a la persona. Siendo tácito tú sabes de que con ese verbo sabes que la persona es primera, segunda o tercera. Ah, segunda, No, primera, pues. Yo no no. conseguía, ¿no es cierto? Yo no conseguía. Ya, Pero él no conseguía lo que quería, o también podría aplicar. ya. Ok, Esa es mi ya. confusión, ¿no? Ok, ya. Muy bien. Entonces, mira, teniendo en cuenta esto, si el contexto no es suficiente, descarto la E, descarto la B. Ilse no confía en Antonio. Podría descartar la D y yo me quedaría, ¿sabes con qué? Me quedaría con la C. Si la pregunta sería, y yo no creo que haya error, si la pregunta sería, señala la opción en la que el contexto no es suficiente, yo me quedaría como respuesta a la E. Pero me están preguntando al revés, me están preguntando que el contexto es suficiente, ¿no? Señala la opción en la que el contexto es suficiente, o sea, que solamente con esas palabras no me genera duda. Entonces, a ver, poniéndome en ese lado extremo, en este contexto de la pregunta, sí me genera duda la E, sí me genera duda la B por Lima, sí me genera duda la D por aquí en cuanto a que no es preciso el aquí, sí me generaría duda,
conseguía por lo que acabas de decir, que puede ser él, que puede ser primera persona, puede ser tercera persona, pero la C no me causaría ninguna duda, ¿no? Entonces, con esta pregunta yo me quedaría con la C. Sí, me dice, está bien. Pero entonces, en los casos donde la oración es, o sea, no tiene sujeto, podría ser primera o segunda persona, ¿qué faltaría? ¿Contexto? Cuando te hablan de contexto, te hablan que las palabras que están alrededor son suficientes para haber entendido de manera muy exacta el mensaje. Eso es contexto y específicamente contexto lingüístico, ¿no? Ok. Pero si te hablan de contexto extralingüístico, te hablan de la situación como tal, ¿no? Del tiempo, del espacio. Entonces es una pregunta interesante porque te dicen que señales la opción en la que el contexto es suficiente. Usualmente suelen preguntar si era la opción en la que el contexto no es suficiente, ¿no es cierto? Sí, mis. Ujú. Entonces, la D no podría ser por aquí porque no precisa. O sea, es ambiguo. Claro, sí, pues sí, si me tengo que poner en el lado extremo, me tengo que ir por ese lado. No hay precisión, Y en la A es porque podría ser primera o por segunda lo que has persona. Ok. dicho tú. Y Ujú. en la pregunta anterior, eso me confundí. En la pregunta anterior, Sí. recuerdo, trabajaba tranquilamente allá. Y es sujeto tácito. ¿No podría también aplicar lo mismo? Sí, pues tienes razón. Poniéndolo a ver, o sea, si ese es un contraste con la pregunta 6 y con esa pregunta, claro, a ti te genera la duda. Sí. Pero teniendo estas cuatro alternativas, ¿son cuatro o había una más y no ha salido? No, sí, son cuatro. Teniendo estas alternativas, estos distractores, la respuesta de todas maneras es la D. Porque si la tendríamos que poner en un porcentaje, sí, de duda, es la C, sí, es la D, de todas maneras. Pero con los distractores que te colocan en la pregunta que hemos leído hace un rato, ahí te tienes que inclinar por una, ¿no? Y obviamente yo me inclinaría por la C. Entonces, allí sí, en este contexto situacional de razonar la pregunta, sí tendría que ejecutar esta diferencia entre las personas. Pero acá es visible que la respuesta es dedo. Ok, claro, comprendo. Pero igual está interesante esa perspectiva que le has dado, ¿ah? Entonces, cuando Sí, tú esa me respondas, confunde un cuan- poco cuando vi esa pregunta por primera vez. claro, porque tú has hecho un contraste entre dos preguntas, pero recuerda que cuando tú respondas una pregunta, Ronald, tú tienes que responder conforme las alternativas que te den. ¿Me entiendes? No te acuerdas de ninguna otra pregunta, que la pregunta acá también había algo parecido. No. Tú responde acorde a lo que te están pidiendo y con las alternativas o distractores, como quieras llamar, que tengas. ¿Sí? Ok, mis. También tengo otra pregunta, así de primera o si de segunda persona también. A Ya, ver, ¿cuál es tu te lo voy a pregunta? enviar. Ah, ya, ok, ok.
Sí, ya lo envié. Ya, Sí, a ver. a ver, lo leo. Yo veo que en la A, en la C, en la E es preciso, ¿no? Pero en la B y en la D. Sí. Ya, a ver, justo estoy leyendo. Las palabras tienen significados diferentes según el contexto lingüístico y la situación de comunicación. Señale la alternativa que presenta la palabra subrayada que considere esos dos aspectos para su adecuada interpretación. Tobías fue nombrado un representante de la empresa. Lucio anda buscando tres pies al gato a todo lo que ve. El viaje turístico a la India incluye estadía y transporte. Manejaba sin conocer las señales básicas de tránsito y las llamadas por teléfono celular no dejaban de sonar. Ya, yo me quedo con la B acá. Tú me dijiste cuál era, me mencionabas alternativas. Sí, la B y la D. Ya, la D, ¿por qué te parecía a ti? Bueno, porque... Bueno, es lo mismo, ¿no? Porque es sujeto tácito. No, no, no. Es que tú sigues pensando en la otra pregunta, Ronald. Olvídate Sí, de la otra pregunta porque esa pregunta tenía su contexto en el marco de esos distractores y en el marco del enunciado que propusieron. Entonces, tú enfráscate nada más en la pregunta que estás analizando y en las alternativas de esa pregunta que estás analizando. claro, pero Ujú. también en la B tengo un inconveniente porque Lucía andaba buscando tres pies al gato. Lucio, O sea, bueno, sí, Lucio. Entonces bien. está indagando a fondo, ¿no significa eso? No, algo así, ¿no? Tres pies al gato. Yo puedo Claro, lo complementarlo que... así, ¿no? A que Sí, pero claro, es que es igual a decir, dame está una mano, inconforme pues, o ¿no? algo así. ¿Cómo? Está inconforme, algo así. Claro, que está Por eso, inconforme o que tiene muchas dudas, ¿no? Que no le convence nada. Básicamente eso quiere decir esa frase, ¿no? ¿Ya te quedó más claro? sí. Ah, sí. Claro, pero acá dicen de que la clave es la D. Por eso. La D. Es de un examen de la pre. Y dicen que la clave es la D. Sí. Mm, Las palabras tienen significados diferentes según el contexto lingüístico y la situación de comunicación. Considere esos aspectos para su adecuada interpretación. Ya, a ver, si tenemos que considerar los dos aspectos contexto lingüístico, ya, la palabra señales se relaciona con tránsito y también maneja.
y situación de que no voy a necesitar de nada alternativo para poder entenderla. Entonces quiere decir que las otras sí necesitan de algo. Ahora vamos a ver. Tobias fue nombrado un representante de la empresa. Puede ser que acá tal vez se haya considerado el tema situacional. Acá Lucio anda buscando 3 pies al gato. Ya. Acá no se ha considerado situación, por así decirlo. A ver, la C. El viaje turístico a la India incluye estadía y transporte. ¿Quién te dio esa clave, Ronald? ¿Ronald? No, recuerdo que hicieron un solucionario sobre esa pregunta y marcaban la D. Eso recuerdo. Mm, la verdad que no me pareciera que fuera a mí la DEA, porque tendría que también ser entonces la C. Además, por teléfono celular no dejan de sonar. Tendría también que ser la E. La voy a tener esa pregunta, la voy a dar un pantallazo y la voy a consultar con otro colega, pero la verdad que no, estoy en duda en que la respuesta sea la D. Y como tenemos acceso al chat, yo te coloco ahí la información. ¿Ya, Ronald? Porque Ok, Miss. si me dices que te han dado el solucionario en el salón, que me parece raro porque en el salón no dan solucionarios de exámenes. Igual yo lo pregunto, no te preocupes. ¿Ya? Sí, Miss. Este es el único día que tiene consultas académicas. No, yo entro los días martes y también mañana. Mañana voy a estar de 6 a 8. Ah, ok, Miss, genial. Eh, Entonces, sí lo puede consultar para que me explique mañana. Ujú, sí, no te preocupes. Ok, Miss, gracias. Hasta mañana. Ya, hasta mañana, cuídate.